Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestras páginas oficiales del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y como cada domingo estoy aquí tratando de hacerles llegar la palabra de Dios, de que usted vaya a la Eucaristía y cuando escuche el Evangelio sienta de alguna manera familiar el Evangelio, lo haya reflexionado anteriormente, lo haya meditado. Hoy vamos a hablar de la compasión de Jesús, a ver una comunidad amorfa, una comunidad sin liderazgo, una comunidad que no sabe para dónde va. Cualquier semejanza a veces con nuestras iglesias, pues solamente son eso, ¿verdad? Coincidencias. Bueno, esta lectura es para el día domingo 18 de junio del 2023. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 9, del 36 y luego del capítulo 10 al 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ella porque estaba extenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Zelota y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles ni entren en la ciudad de Samaria, sino vayan solamente a la oveja descarriada de Israel y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Palabra de Dios. Ojalá y pusiéramos atención en esta última frase, ¿verdad? Lo que han recibido gratuitamente, darlo gratuitamente. A lo mejor ya no se traficaría con el Evangelio, no se cometería tanto pecado, ¿verdad? De gente que anda vendiendo la gracia con los diezmos, con las colectas. Bueno, como que la salvación tiene que ser algo que la gente experimente de una manera gratuita, en gratuidad y de una manera también con gratitud, de decir: Dios me ama, Dios me entrega su palabra, Dios me da la buena noticia. Así que, hermanos y hermanas, vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a hacer que esta palabra entre a nuestro corazón, que nos vaya impulsando, ¿verdad? Fíjense cómo, mucho de este material Mateo lo está retrabajando del Evangelio de Marcos. De Marcos dice que Jesús andaba de camino en camino, de pueblo en pueblo, y entraba a las sinagogas, a sus sinagogas. Mateo también parece que enfatiza eso, ¿no? Sus sinagogas. Como que hace una referencia de decir, bueno, no es la comunidad de Jesús, es la comunidad, la otra comunidad que está comenzando a recibir la noticia, ¿no? Y vean cómo Jesús en su prédica es itinerante. Jesús no descansa.
Bueno, en Marcos se dice que no tenía tiempo ni para comer. Jesús se mueve de un lugar a otro y donde quiera que se mueve, ¿qué es lo que le encuentra? Gente enferma, gente pobre, una tierra desolada, gente leprosa. Y la actitud de Jesús se compadecía de ellas. Esa es una imagen bien interesante que deberíamos de entender. La función del pastor es caminar con su pueblo, es ver la realidad de la gente, es sentir empatía con la gente, es encontrar a la gente donde Dios la está llamando. No es para regañarla, no es para echarle encima culpas, para decirle tú eres pecador, tú eres pecadora, tú te vas a ir allá, tú te vas a ir acá. Es sentir compasión. Ya la gente ha sufrido demasiado. Este pueblo, el pueblo de Mateo, la comunidad de Mateo, ha sufrido demasiado. Estamos hablando en los años 80, probablemente, no hay templo. La gente está experimentando la crudeza de la guerra del Imperio Romano. El templo se ha destruido en el año 70, todavía están las legiones, se han apoderado de sus tierras, están asesinando a muchos líderes probablemente del movimiento de Jesús. Les está costando también salir a evangelizar, y ahí lo vamos a ver claramente en la actitud de Jesús, abrirse a otra realidad. Cuando hay una crisis de identidad, regularmente la gente va a intentar reforzar los marcadores de identidad, como pueden ser la religión, la ley, las costumbres, las comidas. En este caso, la comunidad va a tener que aferrarse a la ley. Va a decir, esto es lo que nos va a salvar, esto es lo que nos va a dar identidad para saber quiénes somos. Y por otro lado, también el Espíritu de Dios que parece que está a decir, no se aferren a esas normas, traten de abrirse a otras posibilidades, traten de ir a otras periferias, a otros márgenes, traten de anunciar, como que estas dos teologías van a estar, estos dos pensamientos van a estar allí presentes en este evangelio. Por un lado, gente que pues le cuesta trabajo abrirse a otra realidad, y por otro lado, la urgencia de la gente que está extenuada, abandonada, como ovejas sin pastor. Así que bueno, Jesús va proclamando esta buena noticia y siente esta compasión. Una compasión, fíjense que yo creo que es lo que describe, es la esencia del mensaje de Jesús. El sentir compasión comienza porque ve la realidad de la gente. Una gente que no tiene horizonte, que no tiene un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque solamente sirven como instrumentos casi de trabajo. Esta imagen de Israel como oveja perdida, bueno, la vamos a encontrar después en Mateo 16. También viene en otra idea, esta idea de Israel, el pueblo que no tiene sentido de vida. Los profetas continuamente hablaban de Israel que se había extraviado, ¿no? Por la imagen de las ovejas. Y también pastores que se aprovechaban de las ovejas. Entonces, que esta imagen de Israel como oveja perdida la vamos a encontrar probablemente en el libro de Números 27:17, Primera de Reyes 22:17, Segunda de Crónicas 18:16, Ezequiel 34:5 y Zacarías 13:7. ¿Y por qué? Uno se puede preguntar por qué el pueblo se pierde, por qué las ovejas se pierden. Los profetas son bien claros y son bien directos. Muchas veces por los malos pastores, porque hay pastores que solamente se aprovechan de la oveja. Hay pastores que solamente buscan su beneficio. Hay pastores que están más preocupados por la norma, por la ley, por el derecho, y no por la empatía, no por la compasión, no por la misericordia. Entonces, como que uno mismo es responsable de que la oveja o que la comunidad esté a la deriva.
Si no hay un buen pastor que sea compasivo, que camine con la oveja, con el pueblo, que haga suyo los sufrimientos de la comunidad, pues entonces va a ser un pastor de escritorio, y de esos dice el Papa que ya no necesitamos. No necesitamos pastor de escritorio. Necesitamos gente, dice el Papa, que huela a oveja. Porque todavía nuestras comunidades están extenuadas y abandonadas. A lo mejor usted va a decir, pero esa no es mi experiencia. La experiencia es que si no hacemos algo, si no somos radicales, si no anunciamos la buena noticia para congregar, si hemos perdido nuestro poder de sanar, de curar, no nos extrañe que nuestras catedrales, nuestras iglesias se conviertan solamente en edificios vacíos. Entonces es necesario volver a ver las características de Jesús como pastor. Camina con ellas, va en esta dirección de andar buscando a las perdidas y comienza realmente a ver que esta comunidad es una comunidad que no tiene sentido. Y desde esa experiencia, Jesús ve la realidad, se deja interpelar por ella y comienza la enseñanza para sus seguidores, para los discípulos. Aquí aparecen varios grupos de personas que son los que se entusiasman con esta propuesta. Por un lado están los discípulos, otra cosa son los apóstoles, y por otro lado están los 12. Y como que a veces la gente los confunde, como que piensa que los 12 son los apóstoles. Yo creo que valdría la pena ir viendo qué características tenía cada grupo, ¿no? Primeramente, los discípulos son todas las personas. Discípulos es un término inclusivo para designar a todas las personas que siguen a Jesús, que se comprometen con su propuesta de reino, con su propuesta de liberación. Los discípulos es un término muy amplio y no está limitado ni a los 12 ni a los apóstoles. Y por eso, allí había una hermanita que comentaba que por qué llamamos discípulas, porque también había discípulas. En el movimiento de Jesús también hay discípulas, hay mujeres. Y el término en griego también es inclusivo, se refiere a discípulos y a discípulas, a hombres y a mujeres. Así que cuando ustedes escuchen la palabra discípulos, no se imaginen a los 12, a lo menos que el Evangelio lo diga. Y si dice los 12, no se imaginen a los apóstoles, porque el término de los apóstoles también es muy amplio, ¿verdad? Entonces, como que tendríamos que hacer claramente esta distinción. Discípulos incluye a hombres y a mujeres. Y bueno, entre las mujeres podemos nombrar siempre a una que va encabezando la lista de las mujeres, que es María Magdalena, que cumple todos los requisitos para ser no solamente una discípula, sino también una apóstol. Y así se le conoce a María Magdalena desde la antigüedad, la apóstol de los apóstoles. Entonces, discípulos incluye a hombres y a mujeres. Ustedes pueden ver la lista por ahí de Lucas. También el término apóstol significa enviado o enviada. Ese es un término que no tiene las connotaciones que nosotros les hemos dado hoy en día. Apóstol viene de apostelo, que significa enviado o enviada. Y también existen o existieron en el movimiento de Jesús mujeres que fueron designadas, que fueron enviadas específicamente. Una de ellas, ya les había dicho, María Magdalena. Vean todo el Evangelio de Juan, capítulo 20, donde Jesús le envía: ve y dile a mis hermanos y a mis hermanas, ¿verdad? También es inclusivo el texto en griego. Así que me disculpan la gente que parece que se pone nerviosos la gente cuando escuchan esta terminología de hermanos y hermanas en el mundo bíblico, pero ese era el fin, ¿verdad? Bueno, María Magdalena entonces también lleva el título de ser apóstol de los apóstoles, ¿verdad?
Y no solamente ella, también tenemos a Junias en la carta a Romanos. Léanse esa carta a Romanos, capítulo 16, todo el último capítulo 16, donde Pablo menciona a un montón de hombres y de mujeres que han trabajado con Pablo construyendo la obra de Jesús. Y entre esas personas menciona a Junias, y Pablo dice que se hace notar entre la lista de los apóstoles. Junias, quien quiera que haya sido, fue reconocida por Pablo como una apóstol. Ahora entonces, apóstol tiene un término más extenso, ¿verdad? Más flexible. Y estas listas de apóstoles van a aparecer en Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 14, 16, en Hechos de los Apóstoles 1, 13. Entonces, esto es para que ustedes solamente se vayan dando una idea. Y cuando se menciona específicamente a los 12, entonces allí sí es exclusivo. Solamente los 12, que probablemente tenga esta finalidad el autor de crear o recrear las 12 tribus de Israel. Están basadas en esta figura donde se va a formar una vez más el nuevo pueblo, ¿verdad? Y parece que este es el caso de Mateo, que quiere formar el nuevo pueblo de Israel, pero ahora ya no como antiguamente cerrado, ¿verdad? Sino va a ser este nuevo pueblo formado por otras 12 comunidades o 12 personas representados en cada uno de los nombres, y abierto también, en principio abierto para abrazar a otra gente. Así que estas distinciones vale la pena tenerlas en cuenta, porque de lo contrario nos van a llevar a muchos a no ser fieles. A no ser fiel al texto bíblico, y tenemos que recuperar la memoria de hombres y de mujeres que dieron su vida, que se entregaron por la causa de Jesús, que trataron de hacer posible esta propuesta de reino, ¿verdad? Entonces allí tenemos esta distinción. Y Jesús ve la realidad, y fíjense cómo llama a su comunidad. Por eso a mí me gusta llamar mejor, cuando digo discípulos, comunidad discipular. Llama a su comunidad discipular y les dice que la cosecha es abundante. Este término de la cosecha también es una imagen apocalíptica, ¿verdad? A veces la gente la va a asociar con los últimos tiempos. La cosecha de los últimos tiempos, donde va a entrar o va a hacerse presente Dios como juez y va a reunir a todas las naciones, y entonces va a celebrarse su juicio, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Isaías 24:13, Isaías 27:12, en el libro de Joel en el 3:13, y también en segunda Baruch en 7:2, en el libro de Esdras, en el cuarto libro de Esdras, en el capítulo 4, 39. Entonces, al final del tiempo, al final de los tiempos, se va a preparar la cosecha. Recuerden que este es un lenguaje apocalíptico, y en el lenguaje apocalíptico se espera que una generación se transforme y comience otra nueva realidad. Entonces parece ser que Mateo va con esa idea. Esta realidad que se está viviendo va a dar paso a una nueva realidad, a una nueva cosecha, a un nuevo tiempo, bajo un nuevo Señor, bajo un nuevo dominio. Si la comunidad ahorita está desolada, extenuada, abandonada, oprimida, esclavizada, está siendo dispersada, andan como ovejas sin pastor, entonces Dios va a intervenir dentro de la historia de esta comunidad, y en esta nueva comunidad, esa experiencia que están viviendo de opresión se va a transformar en una nueva realidad. Y en esta nueva realidad, Dios nuevamente va
va a intervenir por medio de Jesús. Porque Jesús Jesús representa la autoridad de Dios. Y este Jesús que tiene autoridad la va a compartir con su nueva comunidad. Y aquí entonces, llamando a sus 12 discípulos, aquí sí exclusivamente está llamando a 12 personas. Pero esto no quiere decir también que estos 12 son los únicos que están. La iglesia, la comunidad de Mateo, no se entiende si no hay comunidad donde 2 o 3 se reúnen. Ahí estoy yo, ¿verdad? Es toda la comunidad que hace posible la presencia de Dios, ¿no? Y dice, y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Vean cuál es la misión entonces de la comunidad. Si la comunidad estaba bajo el poder de Satán representado en el Imperio Romano, esta imagen la vamos a tener muy clara en el Evangelio de Marcos, donde Jesús dice que el espíritu se llama Satán. ¿Se acuerdan ustedes de aquel endemoniado que se pasaba las noches gritando en las tumbas, que se hacía daño, que se golpeaba, que ya lo habían intentado amarrar con cadenas, con grilletes y que él las rompía? Bueno, toda esta imagen es para decir, esto es lo que hace la conquista. Una vez que el imperio llega, te roba, te esclaviza, no eres humano. Una vez que llega la colonización no solamente es parte ideológica o económica, también te reduce a la miseria, te quita tu experiencia de Dios. Todos los colonizajes pues empobrecen, deshumanizan a la creación de Dios. Y para Marcos y para los evangelistas entonces hay que desenmascarar esta idolatría. La comunidad está bajo el poder de legión romana, de legión imperio, de legión que se cree que su César es Dios. Y los evangelios van a decir, el César no es Dios, Jesús es Salvador, Jesús es Señor, Jesús es el enviado de Dios, Jesús tiene autoridad, no la da la autoridad el imperio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Mostrar lo contrario a lo que el imperio sabe hacer. Si el imperio deshumaniza, esclaviza, causa enfermedad, causa dolencias, y si el imperio está bajo el poder del Satán, de la economía voraz que explota, que oprime, pues entonces hay que mostrar una nueva manera de relacionarse con Dios. Hay que mostrar una nueva manera de abrirse a otros horizontes, de comenzar primeramente a sanar. La misión de Jesús entonces es arrebatar, expulsar espíritus inmundos. Recuerden que en aquella época se creía que las enfermedades eran como espíritus. Había un espíritu sordo, había un espíritu mudo. Entonces, la gente que vive poseída por una ley que no da vida, estos espíritus inmundos tienen que ver con cuestión de pureza, los que no pueden cumplir la ley, ¿verdad? Los que no son religiosamente puros. Entonces, para estas personas hay que purificarlas, hay que reorientarlas, hay que arrancarlas de la mano del imperio, del Satán del imperio, del Satanás de la economía voraz, del Satanás que destruye la dignidad de la persona, para que se den cuenta de que están con el Dios equivocado, en el tiempo equivocado y con la persona equivocada. El pueblo tiene que comenzar a experimentar nuevamente al Espíritu de Dios, pero es un Espíritu que te purifica, que da vida, que te da posibilidades de vida. Y lo más importante es comenzar entonces el proceso de curar. Vean, todo tiene que ver con curación, enfermedad y dolencia. ¿Por qué? Porque estos son los efectos que hace la colonia. El imperio lo que hace es enfermar. Tiene a toda una comunidad enferma, oprimida, esclavizada, extenuada. Porque, lógico, si no hay comida, ¿quién puede vivir sanamente?
Si las tierras no me pertenecen, ¿cómo puedo yo alimentar a mi familia? Aquí la gente es pobre no porque sean flojos, como a veces la gente cree. Aquí son pobres, están enfermos, están extenuados, andan como ovejas sin pastor, porque alguien les ha quitado los medios para subsistir, para vivir dignamente. Yo les he comentado a lo mejor en alguna ocasión que había este dicho en tiempo de Jesús que decían: del cielo bajaron 10 bendiciones. Roma se quedó con 9 y el resto del mundo vive con una bendición. Todo esto es para que sepan cómo estaba tan mal distribuida la economía. Y si no me creen, ustedes vayan, por ejemplo, al libro del Apocalipsis, Apocalipsis 18, y vean cómo cuando cae la Babilonia, todos los bienes, todo se viene abajo, fíjense. Los mercaderes se lamentan, los reyes de la tierra se lamentan, todo se lamenta. Cuando cae el imperio romano, cuando cae su economía, dice, porque ya no van a comprar más sus mercaderías. Estoy en el 18 del Apocalipsis, versículo 12. Las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de personas. El último recurso, fíjense, están los esclavos y las almas de personas. Así es como estaba valorada la economía. Primero el producto y luego el que la produce. La situación está mal. Entonces Roma, con esta colonización que hace, lo único que ha hecho es darle muerte a la comunidad. Y ante esta realidad, Jesús forma una comunidad, Jesús forma un proyecto alternativo de economía con una misión clara y concisa. Donde hay los signos de muerte, la comunidad tiene que aprender a transformarlos en signos de vida. Vayan y curen de toda enfermedad. Ojalá, hermanos y hermanas, que esta fuera la misión de la iglesia hoy en estos días donde tenemos una comunidad lastimada, una lastimada herida, una comunidad todavía que se mueve a veces con los valores del imperio en vez de los valores del reino, porque a veces se preocupa más por cuidar los intereses económicos que hacer la propuesta de Jesús vida. ¿Cuántas personas no están lastimadas? ¿Cuántas personas no han sido vulneradas en sus derechos? Acá, se ha desatado, ya tenemos muchas experiencias con los casos de abuso, ¿verdad? Que tristemente la gente pensaba que solamente esto se daba en el norte. No, esa es una realidad de toda la iglesia. Me solidarizo con todo lo que está pasando ahorita en la iglesia de Bolivia, donde se han desatado todos estos casos de abusos con la complicidad de la jerarquía. Entonces yo creo que tendríamos, si queremos ser signos de verdad, signos del reino, tendremos que comenzar a curar, a sanar. Tenemos que comenzar a darnos cuenta de que estamos enfermos, que nosotros somos los primeros que estamos enfermos, que es necesario tomarse la medicina, cambiar de actitudes, cambiar de valores y decir, no, yo le voy a apostar a la propuesta de Jesús. Y entonces comienza a enumerar. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Vea cómo cambió de discípulos a apóstoles. ¿Por qué? Porque va como limitando el término. Y Mateo tiene una manera muy particular de nombrar a los 12 apóstoles y los va a ir agrupando en términos de 6 pares.
¿verdad? 6 pares los va a ir agrupando. Y dentro de la lista, a la primera persona que llama es a Pedro. Y bueno, Pedro en el Evangelio de Mateo juega un papel importante. A estas alturas la figura de Pedro está emergiendo. En Mateo solamente encontramos algunos textos petrinos relacionados a su figura importante, ¿verdad? Pedro es el primero y reconoce, es el protos, así se llama en griego, el primero protos, reconoce el rol que va a jugar o que juega Pedro dentro de la comunidad. Esto lo podemos ver en Mateo 15:15, en Mateo 16:16, en Mateo 17:4, en Mateo 18:21, en Mateo 19:27, donde la figura de Pedro es importante. Recuerden solamente una cosa, que históricamente hablando, no hay una única manera de ser comunidad, de demostrar el seguimiento a Jesús. El cristianismo primitivo fue muy variado, muy diverso, y por eso es que nos vienen 4 evangelios que reflejan esta diversidad, 4 maneras muy particulares y peculiares de ver y entender el mensaje de Jesús. Bueno, no solamente los evangelios, también nos viene toda la tradición paulina, ¿verdad? Donde tiene esas tradiciones, esas comunidades, tienen una manera muy particular, muy única de vivir su fe en Cristo Jesús, crucificado, muerto y resucitado, ¿verdad? Entonces, a veces quisiéramos entender que nuestra historia es una historia lineal. No, imagínense nuestro cristianismo primitivo más bien como un árbol con varias ramas. Por un lado tenemos esta comunidad que seguía o que está amparada bajo la espiritualidad petrina. Viven el seguimiento de Jesús de acuerdo a esta espiritualidad o a este liderazgo de Petrino, pero también tenemos personas que lo viven al estilo de Pablo, otros al estilo de Apolo, otros al estilo del discípulo amado, otros al estilo de Lucas, otros al estilo de Marcos, y otros al estilo de María Magdalena. Son todas estas figuras que forman comunidades que se van agrupando y van viviendo sus espiritualidades. Como nosotros, los religiosos modernos del día de hoy, ¿verdad? Cada quien tratamos de seguir a Jesús, de ser fiel a su propuesta, y por eso compartimos también y nos agrupamos de acuerdo a una espiritualidad muy única, ¿verdad? Su servidor, pertenece a la orden de los claretianos, que vivimos nuestra misión, nuestro llamado a construir reino, a curar, a sanar, al estilo de San Antonio María Claret. Otros lo hacen al estilo de San Francisco, otros al estilo de Ignacio de Loyola, y ahí vamos tratando de responder a las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Con estilos muy únicos, muy particulares. Entonces Pedro juega aquí en Mateo un papel importante. Es cierto, yo por ahí tengo un video que también a veces la responsabilidad que tiene Pedro, en vez de ser una bendición, puede ser una contradicción, porque con gran responsabilidad, con gran poder, viene esta responsabilidad. Y es cierto que a Pedro se le da el poder de las llaves, es cierto que que Pedro va a ser una piedra importante dentro de la comunidad. No va a ser la piedra que sostenga toda la comunidad, también hay que decirlo. El único cimiento es Cristo Jesús. Nuestra fe no está basada en Pedro, nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Es una piedra dentro del edificio, pero no la piedra angular. Y entonces con esta idea, a veces la imagen de Pedro también puede ser una imagen muy controversial. Ya llegaremos en algún momento a estudiar esta figura. Si ustedes quieren estudiar esta figura de Pedro, pueden ver el video allí en nuestro canal de YouTube. Pueden meterse a Escuela Bíblica Claretiana y podrán ver allí el papel de Pedro dentro de la comunidad de Mateo.
Entonces, hermanos y hermanas, Pedro es el primero, pero no es el único. Hay otras personas que también van necesitando de su propuesta. De muchas de estas personas no sabemos absolutamente nada, más lo que el Evangelio nos dice, que es casi nada. Recuerden que la vida, las historias o los evangelios están preocupados por Jesús, por su persona, por su mensaje. Y todos los personajes que aparecen dentro de la narración, pues a veces aparecen o desaparecen y tienen una finalidad concreta y específica, hacer que la historia de Jesús siga, ¿verdad? A veces, pues la gente quiso saber más acerca de Pedro, acerca de Andrés, de Santiago, y se inventaron las historias apócrifas, los evangelios que se escribieron después y que la iglesia no los reconoció como inspirados, ¿verdad? Entonces, estas historias pues trataban de llenar esos vacíos. Pero de Pedro, ¿qué sabemos? Bueno, ustedes saben, si quisiéramos hacer la biografía de Pedro, ya les di los pasajes por allí para que los investiguen. Y también Pedro aparece por allá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, ¿verdad? Pedro en el Evangelio de Juan juega un papel muy mínimo. Y en el capítulo 21, como que Pedro tiene su protagónico, aquel pasaje, ¿verdad? De Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y bueno, todo ese pasaje, por cierto, que es un añadido al Evangelio de Juan, esa comunidad tuvo que reconciliar la figura del discípulo amado con la figura de Pedro para poder ser aceptado dentro del canon, ¿verdad? Y yo creo que los problemas que existieron en las primeras comunidades, pues son los mismos problemas que tenemos el día de hoy, luchas de poder, luchas de querer figurar, ¿verdad? Ustedes recuerdan la carta 1 Corintios, donde Pablo les dice: me he enterado de que hay divisiones dentro de ustedes por los de la casa de Cloe. ¿Quién era Cloe? Una discípula, una mujer que prestó su casa y que era muy cercana a Pablo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos olvidan las historias de las mujeres. Cloe va y le cuenta a Pablo que la comunidad está teniendo problemas por las divisiones que existen entre los grupos. Y dice que unos son de Cefas, otro de Apolo, otro de Pablo. Y Pablo les dice: ¿acaso yo fui crucificado? No, nuestra fe, nuestro cimiento está en Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés, sabemos que era casado, pues por ahí se nombra la suegra. Por cierto, parece ser que vivía en la casa de la suegra, lo cual parece ser que Pedro no tenía casa. Parece que esa casa, fíjense, por cierto, estamos en vísperas de irnos a Tierra Santa. La próxima semana nos estaremos yendo a Tierra Santa. Así que voy a tener que adelantar los programas para no dejarlos sin programa. Y justamente visitaremos la casa de Simón Pedro, o más bien la casa de la suegra, ¿verdad? Porque la gente, los evangelios sí que era la casa de la suegra. Bueno, parece ser que esa casa sirvió a Jesús como centro para desde allí desplazarse a predicar alrededor del lago de Galilea, como que siempre regresaba a Cafarnaún, a la casa de la suegra de Simón Pedro, ¿verdad? De ahí en más no sabemos ni cómo se llamaba la esposa de Simón Pedro. Esto no quiere decir que ella no tuviera un papel importante, o no quiere decir de que no fuera seguidora de Jesús. Simplemente a los evangelistas, cuando escribieron, probablemente su memoria todavía estaba allí, todavía todo el mundo la conocía, y los evangelios nunca trataron de ser biografías que nos dieran todos los detalles que a nosotros nos encantaría saber, pero eso no era el propósito de los evangelios, ¿verdad? Santiago y su hermano Juan son los pilares también que después se van a conocer dentro de la tradición de Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que su padre era Zebedeo, que económicamente parece que estaban un poquito mejor que Pedro y Santiago y su hermano Andrés,
Ellos eran trabajadores, estos tenían su red por allí, su barca, su barquito que estaban remendando. Parece que económicamente estarían un poquito mejor que Pedro y que Andrés, ¿verdad? No sabemos mucho tampoco de ellos, son definidos en relación a su padre. Parece que el Santiago hay varios para distinguirlos, entonces emplea Santiago el Zebedeo o Santiago el de Alfeo, igual que con Simón o con Judas, ¿verdad? Que aparecen estas dos distinciones. Entonces, no sabemos mucho también de ellos, sabemos que estos van a tener un papel prominente dentro de la comunidad después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Después viene Felipe y Bartolomé. Felipe también por allá va a aparecer en el Evangelio de Juan. Parece que Felipe va a estar más bien atado a toda la comunidad también de la tradición judía, ¿verdad? Al que le va a costar trabajo entender que el reino es abierto para toda la gente. De Bartolomé, pues yo sé lo que saben ustedes. Bueno, de Tomás aparece también ahí en el Evangelio de Juan. Aparece en dos momentos claves. Aparece en relación a la muerte de Lázaro, cuando le dice que Jesús que va otra vez a visitar a Lázaro porque está enfermo, y bueno, Tomás le dice que hace poco los judíos te querían matar y otra vez quieres ir allí. Y ya después ustedes conocen a Tomás en el capítulo 20 de Juan, donde comienza a decir: si no pongo, si no veo, si no toco las marcas del crucificado, no creeré. Mateo el publicano, para unos es Leví, para este es un publicano, una persona que no tiene buena reputación, el recaudador de impuestos. Santiago el de Alfeo, Tadeo, estos nombres, como les decía, lo único que sabemos son los nombres. Simón el Celote, también lo pueden tener allí traducido como Simón el Cananeo, en relación al origen o en relación a este grupo de celotes. ¿Quién eran los celotes? Los que le hacían la guerrilla al imperio. Los que soñaban con que en algún momento Dios interviniera nuevamente y expulsara a los romanos y les diera otra vez su tierra. Entonces este grupo de celotes eran como los sicarios, y se les llamaba sicaris también, ¿verdad? Los que andaban con la daga, tratando de expulsar al pueblo romano. Y parece ser que en el movimiento de Jesús incluyó a guerrilleros, incluyó a gente que quería tomar verdaderamente las armas. Cuando arrestan a Jesús hay gente armada dentro de sus seguidores, ¿verdad? Entonces a Jesús lo ven como un peligro. Y bueno, ya tenemos a Judas Iscariote, el que lo entregó. Y uno dice, bueno, ¿cómo sabe que lo entregó si la entrega aparece hasta en el capítulo 20 y tantos? Recuerden que cuando estos evangelios se escribieron ya todo había pasado. Ya todo había pasado. Estos evangelios son un recuerdo de los acontecimientos que sucedieron. Y luego a estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. Fíjense cómo anteriormente a un grupo de 12 discípulos, parece que era un poquito más abierto, era la misión ir a curar, a sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Ahora es: no vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan solamente a la oveja descarriada de Israel. Recuerden que la comunidad de Mateo es una comunidad que viene de esta propuesta, de este trasfondo judío, y le interesa demostrar que Jesús verdaderamente es el Mesías, que Jesús es el que cumple todas las expectativas, que Jesús va a ser realmente este nuevo Moisés, que va a reunir, que va a congregar al nuevo pueblo con una finalidad bien concreta. Va a haber salvación para todo mundo, pero primero tiene que pasar por judíos. Entonces Jesús aquí todavía tiene una idea. Jesús como judío se mueve con esta idea.
poco a poco va a tener que ir mejorando y madurando su idea de que Dios es para todos. Que la compasión que él sintió por la oveja perdida de Israel, la tiene que sentir también por la oveja perdida de Canaán, por la oveja perdida de los gentiles, de la cananea. Y se acuerdan esa historia de esa mujer. Más adelante va a aparecer la mujer que le pide a Jesús que le cure a su hija en territorio de frontera. Entonces Jesús como persona va a tener que estar abierto a ver que el Espíritu de Dios trabaja no solamente con la oveja perdida de Israel, sino también con todas las comunidades y con todas las culturas. Por eso es que la historia de la mujer cananea se debe de celebrar, porque es la única mujer que le gana un discurso, porque Jesús le dice: yo no he venido más que para la oveja perdida de Israel. No está bueno quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros, porque así se consideraban los otros, ¿verdad? Los bastardos, los perros. Pero una perra es capaz de decirle: sí, Señor, pero también aquí tienes que aprender que los otros pueblos te necesitan, que los otros pueblos también han sido explotados, colonizados, y que la misericordia de Dios no puede solamente ser para los de la casa, sino para todos los que no son de la casa. Y ya cuando Jesús resucitado vuelve otra vez a entrar en su trono de gloria y viene con sus ángeles: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y uno dice: bueno, pues no que nada más a la iglesia, a los del pueblo de Israel, a la oveja perdida del pueblo de Israel, no que no se entrara a la ciudad de Samaria. ¿Cómo es que ahora tú nos dices que vayamos a todas las naciones, a todos los pueblos, y los bauticemos y les enseñemos a cumplir todas estas cosas? Vean lo que hace el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, que el Espíritu de Dios no tiene fronteras. El Espíritu de Dios abre. Donde uno intenta cerrar, donde uno intenta decir: no, esto no puede ser. Y otra vez viene la idea de curar, de sanar, de purificar. Así que, hermanos y hermanas, ya lo saben, el Espíritu de Dios da vida, el Espíritu de Dios es inclusivo. El Espíritu de Dios no discrimina. El Espíritu de Dios está abierto para todas las fronteras, para todas las personas. Y ustedes que reciben gratuitamente este mensaje, compártanlo gratuitamente. Todavía se pueden inscribir a nuestro curso de el libro del Génesis y la ciencia, ¿verdad o mito? ¿Usted qué opina? Visítenos en www.ibicla.org. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.